Bueno, buenas tardes, bienvenido a un nuevo encuentro del ciclo de Ciudadanía Digital. En esta oportunidad el tema que nos convoca es el tema de pandemia e imagen. ¿Sí? También es importante recordarles que ustedes nos van a poder ir escribiendo en el chat, aportando sus sugerencias, sus opiniones, eh, sus experiencias. Bueno, en esta oportunidad nos acompañan Romina Solano, Virginia López, que son partes del equipo pedagógico del área de educación digital. Ellas van a ser la encargada de compartir con ustedes esta temática tan interesante para abordar como temas en el aula. Así que muy bienvenidas Romina y bienvenida Victoria. Vicky. Muchas gracias. El documento se denomina La pandemia, el aislamiento, las prácticas educativas y el uso de la imagen y la identidad. ¿Cómo surge este documento? Surge a partir de que nosotras veíamos que compartíamos muchas imágenes y permanentemente estamos compartiendo imagen y dejando imágenes en nuestras redes sociales, la dejamos en WhatsApp, la dejamos en Facebook, pero ¿qué es lo que pasó y por qué lo llevamos a la cuestión netamente educativa? El documento surge dentro del Plan Estratégico Educativo COVID-19, que es aprobado por resolución ministerial del Ministerio de Educación de la provincia, cuyo objetivo es garantizar el sostenimiento de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces ahí nos empezamos a preguntar qué pasaba con la imagen y si estaba bien empezar a compartir imágenes de los niños, de los adolescentes, permanentemente en las diferentes redes, y de alguna manera el docente lo tenía que hacer para ir mostrando de cierta forma cuál es el proceso y cuál es el sostenimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que venían trabajando o cómo lo venían desarrollando. Ahí, Nati, voy a compartir la presentación y voy a continuar. Bueno, como les decía, nos empezamos a preguntar qué sucedió con las imágenes y cómo venimos de alguna manera a mostrar cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje que venimos sosteniendo. Hablamos de los cambios en la educación. Nosotros veníamos conociendo la educación de manera presencial, de manera gradual, y ¿qué es lo que pasó? Atravesamos un fuerte cambio, un gran cambio, que es a partir de el inicio de la pandemia, del aislamiento. ¿Qué pasó acá? Tuvimos un cambio muy fuerte en la educación. Uno de los cambios más fuertes fue que dejamos la presencialidad, nos trasladamos del aula hacia nuestros hogares y teníamos que seguir sosteniendo los aprendizajes y mantener una comunicación y sostener ese vínculo con nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué pasó acá? Después de que las TICs eran una opción, porque las TICs, si bien veníamos trabajando permanentemente en la incorporación de las TICs, y mucho se hizo desde el área de educación digital, con capacitaciones, con acompañamientos, con tutorías, las TIC seguían siendo una opción para poder usarlas. Usábamos videos, usábamos infografías, usábamos diferentes estrategias y de alguna manera las empezamos a incluir en nuestras prácticas. ¿Qué pasa con el inicio de la pandemia y el aislamiento? Las TIC dejaron de ser una opción y se convirtieron en el único medio que nos permitió a nosotros sostener estos vínculos y sostener los aprendizajes
y sostener esos saberes que queríamos que nuestros estudiantes puedan aprender. Si bien no lo pueden aprender todo, no podemos mantener todo lo que les queríamos trabajar durante el año, empezamos a realizar los ajustes necesarios para, de alguna manera, seguir trabajando. Eso fue uno de los cambios más fuertes que sufrimos en la educación y donde no hubo un proceso del poder decir lo hago o no lo hago, lo dejo de hacer, sino que las TIC se convirtieron en ese único medio para poder sostener el vínculo con los estudiantes. Hablamos un poco de cultura digital. Para poder nosotros incluir las tecnologías de la información y comunicación, tenemos que pensar las formas, pensar el cómo lo voy a hacer, los modos, qué disponibilidad yo voy a tener tanto de recursos, si voy a tener disponibilidad de conectividad o no, qué tipo de actividades voy a empezar a hacer. Pero fundamentalmente nos tenemos que preguntar los por qué y para qué. Los por qué quiero usar una determinada herramienta, una determinada app, para qué, cuál es la finalidad que yo quiero utilizar al utilizar esta herramienta, esta app. Por eso resulta fundamental dentro de la cultura digital pensar los por qué y los para qué de las diferentes herramientas que yo quiero usar. Pensar el por qué quiero tener una conexión vía Zoom, por qué quiero hacerlo vía Meet, si quiero hacer una clase virtual, si voy a querer usar una herramienta en particular. Entonces, pensar cuáles son esos aprendizajes y esos saberes que voy a tener detrás de esto. Bueno, pensar acá, ¿no?, en la pandemia y la educación, que la educación se vino sosteniendo mediante los recursos tecnológicos, mediante las TIC, mediante la disponibilidad de diferentes dispositivos que teníamos, de alguna manera se sostiene y se sostuvo ese vínculo pedagógico con los estudiantes. ¿Y qué pasó acá? Nosotros empezamos a ver muchas imágenes que circulaban por diferentes medios, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por diferentes lugares, y nos empezamos a preguntar si estaba bien compartirlas o no, si el docente tenía cierto temor de llegar a compartir y cuántas imágenes puedo compartir, si voy a compartir videos, cómo lo voy a ir realizando. Entonces, ahí surge la importancia de pensar en qué pasa con esa imagen en las diferentes redes. Porque a diferencia de cuando yo subo una imagen mía en una red, ya sea Facebook, sea WhatsApp, yo soy consciente que lo estoy realizando, pero en este caso, cuando los chicos hacen diferentes actividades en los hogares, los padres tienen que enviar fotos, envían videos, y después tenemos que pensar qué es lo que hacemos con esto y hacia dónde nos estamos dirigiendo y hacia a qué canal nosotros queremos o por cuáles queremos compartir esas imágenes. Porque empezábamos a ver también con Vicky que muchas de las cosas que los chicos hacían en las aulas se las veían en la televisión, por ejemplo. Entonces era pensar, ¿estaba bien hacer esto o no? Y llegó a un punto también, como les decía, que muchos docentes tuvieron ese temor de no saber si compartirlas o no. Hablamos de exposición porque nos exponemos permanentemente en este uso de los diferentes sitios de internet, de las diferentes redes sociales, nos exponemos permanentemente y también exponemos a otros a esa virtualidad, ¿no? Y lo hacemos de diferentes formas. Y acá, cuando hablamos de que lo hacemos de diferentes formas, vamos a retomar un poco para brindar de alguna manera cierta tranquilidad a los docentes,
cuándo y cómo nosotros tenemos que compartir las imágenes y cómo se puede llegar a realizar. Para eso acá Vicky les va a poder comentar un poco el régimen legal. Bien. Sí, como decía Romina, tenemos leyes que nos brindan cierta tranquilidad como docentes al momento de compartir las producciones que realizan nuestros estudiantes, y digamos tenemos que tener en cuenta cuál es la finalidad, ¿sí?, de esas actividades, de esas producciones, que sean netamente educativas, pedagógicas, ¿sí? Si bien tenemos estas leyes, como por ejemplo la 11.723, que nos dice que el retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin su consentimiento expreso, salvo cuando la publicación se la relacione con fines científicos, didácticos y en general, culturales, o que hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público, ¿sí? Entonces, tenemos, si bien esta ley y la siguiente, que es el Código Civil y Comercial, en el artículo 53, preceptúa que para captar la producción, la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos, ¿sí? Que la persona participe en actos públicos, que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario, y que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general, ¿sí? Como decíamos anteriormente, si bien hay un marco legal tranquilizador para el docente, pero digamos tenemos que tener en cuenta que a partir de esta situación no desechar la posibilidad de generar acuerdos con los familiares o con los tutores de la finalidad, como decía anteriormente, de las actividades, y mucho mejor si es previa a dicha difusión de esas imágenes. Resulta fundamental o imprescindible que los familiares y estudiantes conozcan la finalidad, de qué es lo que va a pasar, como decía Romina, con esas imágenes, con esas producciones, si van a circular a nivel institucional, si la vamos a compartir con otras instituciones o la vamos a subir a alguna red social. ¿Por qué decíamos que es importante, digamos, que la familia nos dé ese consentimiento? Si bien todos sabemos que de alguna manera hay un consentimiento familiar, porque el docente al pedir las actividades, los padres, sobre todo a nivel primario, responden mandando los videos o las fotos o audios de sus hijos. Pero ¿por qué decíamos de que es imprescindible o importante ese consentimiento? ¿Por qué? Porque también hay otra ley, que es la 26.061, que es la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, que nos dice de que si el chico o el estudiante no desea compartir su imagen, o el tutor tampoco está de acuerdo, no podemos obligar, ¿sí? No podemos obligar, está prohibido pasar datos o la imagen sin el consentimiento, como decíamos anteriormente, ¿sí? Y también tener en cuenta que este derecho, ¿sí?, de exhibir o de mostrar imágenes en contra de su voluntad, también este derecho está protegido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿sí? Y de alguna manera lo que buscamos es, o lo que se busca es proteger la niñez, la adolescencia, frente a la violencia que muchas veces se ve mediada por la tecnología, ¿sí? Tanto a través de video, de producciones de los estudiantes. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es compartir en los canales adecuados. También tenemos que tener en cuenta qué o cuál es el contenido de esas producciones audiovisuales, a manera de preservar a todos los actores de la comunidad, que no exista discriminación o hechos de violencia dentro de esas producciones, ¿sí? El objetivo, como decía, es prevenir, ¿sí?, dificultades que pueden llegar a pasar
en el envío y reenvío de estas producciones, salvaguardar la intimidad tanto de los estudiantes, porque no solamente los estudiantes están expuestos al compartir las producciones audiovisuales, sino también el docente, porque también debe enviar para poder mantener ese vínculo con el estudiante, ¿sí? Como dijo Romina, se tuvo que reinventar el docente en esta nueva forma de trabajo a través de la virtualidad, para mantener ese proceso de enseñanza-aprendizaje y ese vínculo con el estudiante. Entonces, bueno, lo que se busca, en fin, a través de la producción, a través del compartir de estas actividades, que no se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes o de nuestros estudiantes. Y siempre hacer hincapié, ¿no?, de que el compartir estas producciones o estas experiencias de nuestros estudiantes es con una finalidad exclusivamente pedagógica, ¿sí? Y que tenemos que tener tanto la responsabilidad como docentes, pero también hay una mayor responsabilidad familiar, ¿sí? Como decía Romina, ahora estamos en una educación en casa, si bien el docente es el que transmite y envía los saberes para que los padres puedan trabajar las actividades con los chicos en casa, pero hay una responsabilidad también en el buen uso, ¿sí?, de las TIC, porque sabemos que de alguna manera favorecen a esta nueva forma de trabajo. Pasamos a lo que es cuidado de la identidad digital, Romy. Sí, acá quería aportar algo, Vicky, que nosotros hablamos que escribimos este documento y uno de los objetivos era esto, ¿no? Brindarle como al docente cierta tranquilidad a la hora de compartir las producciones de los estudiantes, pero así también el mensaje es poder compartir y poder concientizar acerca de que no se puede compartir ningún tipo de imagen, ningún tipo de material audiovisual que vulnere los derechos de los niños o de los adolescentes, y eso es lo que resulta fundamental. Claro, y así que lo dice el artículo 53, lo dice en el inciso B, muy clarito, ¿sí? De que si la finalidad es puramente pedagógica, se puede compartir. Sabemos que muchos docentes, a partir de esta nueva situación, no han llegado, si bien en las escuelas todos los años, a principio de año se hace firmar la autorización de padres, debido a esta situación no se llegó a hacer la firma de las autorizaciones, pero digamos, como decía Romy, de alguna manera hay un marco legal tranquilizador para el docente, siempre y cuando no se vulneren los derechos de los estudiantes. Sí, es importante acá, ¿no, Vicky, que se pueda retomar el tema de los acuerdos, que si bien no tenemos algo firmado, como vos decís, a principio de año, pero sí lo que podemos hacer es decirle a los padres cuál es la finalidad de las actividades, cuáles son los medios en que los vamos a compartir, si va a ser algo netamente institucional, si va a ser para la comunidad en general, de manera que los padres tengan conocimientos y también puedan decidir sobre si ellos desean o no desean compartir imágenes de sus hijos. Porque son menores, entonces tenemos, como vos decías, la Convención de los Derechos de los Niños, es muy importante tener en cuenta también estas cosas. Cuando hablamos de identidad digital, nosotros hacemos referencia a que a partir del uso de las TIC, de las tecnologías y de las diferentes redes sociales, hoy también se las consideran parte de la socialización, o van a ser medios sobre los cuales los estudiantes van a ir construyendo su subjetividad. No solamente los estudiantes, sino desde niños, los jóvenes, permanentemente están interactuando con las diferentes redes, entonces es una forma que a ellos les va a permitir construir esa subjetividad, porque nosotros vemos que los chicos publican que se sienten tristes, que se sienten contentos, que se sienten enamorados, publican un montón de cuestiones en las redes de qué es lo que les está pasando,
entonces empiezan a formar parte de esa subjetividad y de esa construcción de la ciudadanía digital, y es ahí donde también tenemos que estar permanentemente nosotros en alerta para poder acompañarlos, para poder hablar sobre las diferentes cuestiones. Por eso nosotros entendemos que las TIC son una gran oportunidad para el encuentro, para la expresión, para la diversión, el aprendizaje y el desarrollo de la ciudadanía. Entonces ahí resulta fundamental, ¿no?, el acompañamiento tanto de docentes, de los adultos, para poder garantizar a los chicos el pleno goce, el pleno derecho de poder usar las diferentes tecnologías, las diferentes redes, de manera segura y construir así su ciudadanía digital. No sé si querías agregar algo, Vicky. No, esto, digamos, de las responsabilidades nuevamente familiares para el cuidado, digamos, y estar, digamos, alerta al buen uso, como dijimos anteriormente, al buen uso de las tecnologías. Si bien en primaria es como que hay un nexo, que serían los padres y los docentes, y en cambio en el nivel secundario por ahí es donde más tenemos que tener cuidado de cuáles son el uso que hacen los estudiantes en nivel secundario, que pueden estar expuestos a ciertos peligros, pero digamos, también ver la parte positiva, digamos, de utilizar los medios tecnológicos. Sí, así como dice Vicky, lo importante es que nosotros como adultos podamos acompañar el goce pleno de los derechos, y así como sucede en la vida presencial, en la virtualidad tenemos la misma obligación de poder acompañar, de poder asegurar esos derechos para que ellos puedan aprovechar plenamente las posibilidades que también les brindan las tecnologías para su desarrollo, ¿no? Porque las tecnologías les van a permitir crear vínculos, establecer relaciones con otras personas, lo que resulta fundamental, pero en el marco, ¿no?, de este cuidado, de esta pedagogía del cuidado que se habla mucho, y garantizar a esos niños ese goce pleno de los derechos. Y para las mismas clases virtuales, perdón Romy, para las mismas clases virtuales estos acuerdos, de lo que se puede realizar en las clases virtuales y de lo que no está permitido, como para que sea un buen uso pedagógico del recurso. Sí, así es, Vicky. Bueno, acá nosotros en la imagen lo que vemos es, se llama Aprender a volar juntos, porque nosotros desconocemos un montón de cosas de las redes sociales. Como yo les decía antes, era una opción, hoy por hoy fue el único medio que nos permitió sostener el aprendizaje, la comunicación con los otros. Entonces, aprender a volar juntos porque aprendimos juntos sobre cómo empezar a usarlo, qué estrategias empezar a agarrar, tomábamos manos de acá, de allá, de cualquier lado, y de esa forma fuimos aprendiendo juntos todos, porque nadie tiene respuestas frente a esta realidad que es bastante incierta, donde no tenemos seguridades para nada, sino que es todo muy incierto y bueno, aprendemos juntos todos. Bueno, Nati, esa es nuestra presentación. Bueno, buenas chicas, la verdad muy interesante los aportes. Bueno, acá tuvimos varios docentes, pero hasta el momento no tuvimos ninguna preguntas. No sé qué más quedaron, algunos aportes que quieran realizar, algo que les haya quedado por comentar. Vicky, ¿les querés comentar, por favor, sintetizarles cuándo sí se puede compartir una imagen de los estudiantes? Sí, siempre y cuando la actividad sea pedagógica, educativa, es decir, sea una actividad relacionada a lo educativo, se puede compartir la imagen, o el video, la producción audiovisual. Si bien, como dijimos,
hay un consentimiento de alguna manera de los padres porque envían el material. Lo que sí por ahí tenemos que tener cuidado nosotros como docentes es el de preguntar cuando queremos subir a alguna red social, ¿sí?, la producción, o queremos compartirlas con otras instituciones, es donde debemos quizás entablar un acuerdo con la familia o los tutores para tener dicha autorización. Pero, digamos, no debe tener esa finalidad exclusivamente pedagógica educativa. Bueno, Vicky. Bueno, Vicky, muchísimas gracias. ¿Pregunta? No hay preguntas, Romy, ni Vicky, hasta el momento. No sé si ustedes algo más quieren agregar. La verdad que fue muy clara la explicación, muy interesante el tema de trabajar la imagen. Muchos docentes, la verdad que están en, como decía Romina, vos, en la incertidumbre de este nuevo contexto, de esta nueva realidad que como docentes estamos atravesando, recorriendo, y es un desafío, ¿no? Es un desafío tanto para el alumno como para el docente poder tener las respuestas a estas situaciones, ¿no? Pero me parece que es muy interesante poder compartir, ya que si bien tuvimos muchas demandas frente a lo que es esto de poder compartir las imágenes, si bien no hay no, capaz que hay docentes que no sabían bien las leyes que avalan a poder compartir, me parece que es muy interesante poder retomarlo y poder aclarar y que los docentes se queden tranquilos que frente a una propuesta pedagógica tienen la posibilidad de hacerlo y no tener ningún temor en hacerlo, ¿sí? Y frente a una situación, sea por alguna red social que quieran compartir, sabemos que hay muchos docentes que trabajan con distintas redes sociales, siempre y cuando pedir la autorización y el consentimiento de los padres mediante una autorización, que también es importante para que ellos sepan, ¿sí? Acá nos están mandando, estamos recibiendo algunas preguntas de Juliana Nair Basí. ¿Cómo queda la responsabilidad del docente en cuanto al uso de los videos que envían los alumnos? ¿Se registra la firma de algún compromiso? ¿Me puedes repetir, Nati, la pregunta? ¿Y cómo queda la responsabilidad del docente en cuanto al uso de los videos que envían los alumnos? ¿Se registra firma de algún compromiso? Sí, un poco la idea, no sé si ella nos quiere preguntar qué pasa si el docente comparte, como veníamos hablando y como decía Vicky, si la finalidad es netamente pedagógica, si yo como docente le voy a pedir a mis estudiantes que me envíen videos de ellos o de las producciones, entonces yo voy a tener que ser clara y decirle a los padres cuál es la finalidad pedagógica que voy a tener de la actividad. Y si yo la quiero compartir, por ejemplo, en la televisión, voy a tener que preguntarle a los padres si ellos desean que los videos de sus hijos sean compartidos en la televisión, porque la televisión es un medio público que prácticamente en todos los hogares se puede contar con alguna TV, entonces ser claros en este objetivo de la actividad pedagógica. Y el docente asume, ¿no?, esa responsabilidad y ese compromiso de yo recibo el material y lo voy a compartir en un determinado sitio, ya sea institucional, ya sea ministerial, y ese es el resguardo que voy a tener porque es una actividad puramente pedagógica. No sé si a eso se refería la pregunta. Sí, si bien hay una legislación que los ampara, pero como decíamos, ¿sí?, es importante hacer acuerdos de todas maneras, no hay que desechar esa posibilidad de hacer acuerdos antes de la difusión de las imágenes con los padres. Quizás desde esta manera, desde la virtualidad, porque todavía no lo podemos hacer en forma presencial, podemos realizar los acuerdos con la familia, pero como decía Romina, si hay una finalidad pedagógica, estamos dentro de lo que nos dice el marco legal.
Bueno, muchas gracias, chicas. Y otra de las preguntas que nos están compartiendo, Miguel Arturo Barnechea, ¿cuáles son las formas para obtener una autorización para publicar una imagen? Podemos hacer, si bien no existe una resolución ministerial donde nos diga cómo y cuándo tenemos que compartir una imagen, nosotros sí tenemos este documento, que es un documento orientador que escribimos con Vicky dentro del área de educación digital, y lo que nosotros hicimos fue ir retomando estas legislaciones que existen respecto a qué sucede con la imagen. No hay ninguna legislación que hable exclusivamente de lo pedagógico o cómo se tiene que hacer en el marco de la escolaridad, porque seguramente no se pensó. Entonces, las únicas leyes que nosotras compartimos y el Código Civil son las que nos van a hablar en cierta forma de la imagen. ¿Cómo yo voy a pedir una autorización? Lo que podemos hacer es realizar institucionalmente algún escrito, en dejar clara cuál es la finalidad y si los padres tienen el consentimiento para recibir la imagen o divulgar la imagen de los chicos en alguna actividad pedagógica, la podemos hacer. Podemos poner datos básicos, ¿no? Quizás tomar alguno de estos artículos y escribir algo respecto a eso, cuál es la finalidad que queremos hacer y que tenga una firma de los tutores y también de la institución, pero no hay un único modelo para poder decir esta es la única forma para poder conseguir la autorización para escribir, para divulgar una imagen. Muy bien, chicas. Sí, otra de las preguntas, Daniela Rosales nos dice también, es directora, llegamos al acuerdo de que los niños se coloquen barbijos. Bueno, acá ella me está hablando un poco de lo que son los acuerdos, que si bien lo habíamos visto en otros encuentros, también habíamos dicho que son acuerdos necesarios que hay que establecer tanto de manera presencial como virtual. No sé si quieren contestarle ustedes, chicas, a la directora. Y por eso decíamos nosotras también que los acuerdos hay que generarlos antes, ¿sí? De compartir las imágenes o las producciones de los estudiantes. En muchos casos hablábamos, más que nada en principio de esta pandemia, se compartieron imágenes, de alguna manera, como decíamos implícitamente, hubo un consentimiento de los padres, si no se hubiesen enviado los videos y las imágenes de sus hijos, pero los acuerdos dependen también institucionalmente, ¿sí? Está bien la directora el acuerdo que tomó para su institución y para sus estudiantes. Como decíamos, Sí. si los videos no infieren o no hay un acto de violencia o de que se vulneren los derechos de nadie o de discriminación dentro de las producciones, y solo lo que podemos observar son actividades pedagógicas, no estaríamos, digamos, violando ningún derecho de ese niño, porque la actividad es pedagógica. Pero, como decía, está bueno el acuerdo que tomó la directora y los acuerdos institucionales los acordarán con los tutores cada institución. Sí, es como decía Vicky, seguramente ellos tomaron la decisión para resguardar la identidad de los chicos porque llegaron a ese acuerdo con los padres. Y seguramente tendrán las razones necesarias para poder hacerlo, porque cada institución tiene un contexto, cada institución atraviesa un proceso de construcción, ¿no? de esa identidad como institución, entonces ellas tendrán las razones por qué hacerlo así. Pero como decía Vicky, nosotros podemos compartir las imágenes dentro del marco pedagógico y que sean imágenes que no se vulneren los derechos de los niños ni de los adolescentes. Cuando hablamos de derechos que no se vulneren esos derechos es no mostrar situaciones violentas, no mostrar insultos, malos tratos,
dentro de esto, de este marco, si la actividad es puramente pedagógica, no sucedería, no tendría que suceder ningún tipo de cuestión legal por atrás. Muy bien, chicas, sí. Bueno, acá también aclara la misma directora que para el resguardo de la identidad del niño, ¿sí? También asegura lo que ustedes de alguna manera vienen diciendo, es tan necesario e importante, ¿no? Preservar la identidad, preservar los derechos, ¿sí?, de los niños y no que no sean vulnerados, ¿sí?, teniendo en cuenta siempre los recaudos, tanto del docente como con el compromiso con la familia. Así que no sé si quieren agregar algo más. Hasta el momento serían las únicas preguntas que tenemos. De mi parte no, Nati, gracias. Bueno. No, de mi parte tampoco. Gracias. Bueno, daríamos por terminada entonces la transmisión. Sí, gracias, muchísimas Nati. Gracias, Romina, muchísimas gracias, Virginia, por este espacio constructivo para los docentes y también para nosotros que aprendemos con sus experiencias y con sus aportes. Muchas gracias. Las despedimos, muchísimas gracias.